¿Y después de lo que sabemos hoy, alguien quiere sostener todavía que ese viaje es inoportuno? Don Ramón Pérez Maura es uno de los periodistas de mayor prestigio en España, tanto por su experiencia y conocimiento en política internacional, como por su defensa de las instituciones democráticas y la Constitución española. También fue él, desde ABC, uno de los primeros periodistas en denunciar desde su columna la existencia de periodistas que trabajaban para los intereses del comisario Villarejo. Son muchos en esta profesión periodística los que llevan años trabajando con el comisario Villarejo. Hablo de nombres muy conocidos, tanto de personas como de medios de comunicación. En papel, en televisión y digitales. Cuando tanto nos gusta a los periodistas denunciar corrupción, habrá que reconocer que no hay mayor depravación profesional que seleccionar medias verdades al servicio de un policía corrupto. Los que lo han hecho saben que sus nombres y sus números de cuenta corriente también están en los papeles incautados a Villarejo. Es cuestión de esperar. A todos les llega su hora. Quizá, dado por aludido, el periódico digital OK Diario, dirigido por don Eduardo Inda, y con don Manuel Cerdán, referente en España del periodismo de investigación como punta de lanza, desveló que una sociedad de la que el señor Pérez Maura era consejero estaba implicada en una de las causas contra el comisario Villarejo, el caso Pitt. Lo de Pérez Maura, algo verdaderamente alucinante, un artículo incendiario sobre los periodistas a sueldo, y que era una vergüenza de artículo. Él, que está contaminado e intoxicado por una empresa que es la que paga a Villarejo, en la que él es miembro de esa sociedad, y aparece documentalmente, porque ahí yo ya me preocupé de ir al registro, mirar las fechas, y en el momento en el que Villarejo, su hermano, le paga esa pasta, que está siendo investigado en una pieza de la operación de la Audiencia Nacional, Tandem. El titular, con la clara intencionalidad de vincularle a usted con el tema. Me permito suponer que es una réplica a la denuncia que había hecho. Por supuesto. Y yo no tengo inconveniente en continuar esa crítica. Lo que pasa es que no tengo nada más que decir. Y creo que los hechos me acabarán dando la razón, porque antes o después alguien va a contar esa historia de quiénes son los periodistas que han cobrado de Villarejo. Eso va a salir más pronto que tarde. No por mí, yo no tengo nada que ver con ello. Pero a mí intentaron atacarme acusándome de unas vinculaciones que no pudieron probar porque no son ciertas. Es cierto que un familiar mío tuvo un contacto con Villarejo, como tantas otras empresas, por cierto, de Libix, pero en fin, no lo defiendo. Yo siempre lo critiqué dentro de mi familia y ya está. Pues coño, es que tío, hazte ver tú tus responsabilidades. Yo no soy socio de Villarejo, como tú, al que le has pagado tú. Y eso a mí me es indiferente. Pero lo bueno era atacarme a mí porque yo era el que había dicho lo que había y lo que le afectaba a ese periodista. Bueno, pues yo sigo aquí tranquilamente. En 2019 fueron detenidos los empresarios vinculados al llamado caso Pitt. Y en el caso Villarejo, la policía ha detenido a 5 empresarios. Se investiga si intentaron frustrar la extradición a Guatemala de uno de ellos, de Ángel Pérez Maura, mediante el pago de 10 millones de euros a un entramado empresarial del excomisario. Un caso cuyo origen estaba en Guatemala, en la caída del antiguo presidente de ese país, señor Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. Unos controvertidos fiscales de Guatemala acusaban a la sociedad Pérez y Cía de sobornos a Pérez Molina y reclamaban que su presidente, el español don Ángel Pérez Maura, fuera extraditado a Guatemala. La sociedad Pérez y Cía, de acuerdo a la investigación, habría pagado 10 millones de euros al comisario Villarejo para que impidiera esa extradición, una operación en la que también habría participado el empresario don Adrián de la Joya. La señora Dolores Delgado era entonces fiscal de la Audiencia Nacional y se le llegó a atribuir un papel en impedir la extradición del señor Pérez Maura, participación que ella siempre negó. En un comunicado, la Fiscalía asegura que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a quien un medio de comunicación vinculó con la decisión de no extraditar a Pérez Maura, no intervino en el proceso. Aunque su relación, tanto la de ella como la de su marido, el señor Baltasar Garzón, con el señor Villarejo, quedó fuera de dudas una vez se difundieron sus audios. Como fracasan las negociaciones con la CICIG que habían mantenido ellos con Vantage Night en el año 2016 y
partir del 17, Villarejo nos dice que el equipo de Zenit nos dicen que nos estamos equivocando cuando era él el que marcaba la estrategia, pero bueno, que había decidido que la estrategia no podía ser a segundo nivel, sino que había que llegar al máximo nivel, que la negociación tenía que realizarse con Iván Velázquez. A lo cual, pues, lo que usted diga, es usted quien tiene el encargo, y que él tenía la persona para hablar con Iván Velázquez en Guatemala, para poderle explicar nuestra situación y para poder aclarar todo lo que quisiera sobre nosotros, que era Baltasar Garzón. Y que Baltasar Garzón conocía mucho a Iván Velázquez por un trato profesional y que bueno, pues que era la persona adecuada. Y entonces, bueno, él nos dijo que necesitaría un adelanto. Yo le dije que nosotros tenemos un acuerdo con él, que todos sus colaboradores, y todo estaba incluido, o sea, el señor Villarejo, su gente viaja, nosotros jamás nos pasaba un viaje, todo estaba incluido en ese precio, o sea, en ese aspecto, y al final acordamos pagarle una cantidad a cuenta de éxito. Que yo no sé lo que hizo con ella, pero nos pidió para seguir adelante un adelanto del éxito. Para contratar al señor Garzón. Dijo que una parte de eso iría a contratar al señor Garzón. Este Juan, que lo veo tan fuerte. Otro tema que ha sido señalado. ¿Impidió usted la extradición del señor Ángel Pérez Maura a Guatemala? Bueno, impedí. Yo estaba ya jubilado. Es decir, a mí me contratan, en mayo y yo me jubilo en junio. Entonces, cuando hago todo el trabajo, lo hago jubilado. Lo mismo que el trabajo de Ana Rosa, del marido. Yo ya estaba jubilado y aún así, fíjese, estando jubilado, lo metieron en tándem porque entendían que era un trabajo como policía. Oiga, sí, yo estoy jubilado. Bueno, pues el señor García Castellón pues creó un nuevo código penal, que es el Código de Villarejo. Aquí, por si la gente no sabe de lo que estoy hablando, es que había, se supone, una investigación en Guatemala contra un presidente allí acusado de corrupción, el señor Otto Pérez Molina, y el relato que había, que no sé si es el correcto, el relato que había es que se investigaba si la sociedad Pérez Icía, que encabezaban los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura, le podía haber pegado una mordida o algo, y por eso había una petición de extradición a don Ángel Pérez Maura, y entonces lo que se cuenta es que la sociedad Pérez Icía contrata a Zenit para impedir la extradición, que de hecho se impide, y Dolores Delgado hizo un comunicado para decir que ella no había participado en este asunto, y luego apareció en los nombres la cifra de 10 millones de euros para impedir que se extradite al señor Pérez Maura, y el nombre como intermediario del que salen tantas historias, que es don Adrián de la Joya. Eso es más o menos el relato que se vendió cuando estalló este asunto, y hubo una detención porque llegó a ser detenido tanto Adrián de la Joya como Ángel Pérez Maura. Usted ya está detenido cuando esto está ya a los medios. ¿El relato este encaja con los hechos? No, exactamente. Mire, no se lo claro. Este señor teme que el señor Maura teme que vayan a extraditarlo por una razón fundamental, porque había dos fiscales en Guatemala, colombianos. Qué casualidad que uno de ellos está ahora en prisión y el otro huyó y está ahora de ministro allí en Colombia, me parece, ¿no? Huyeron de Guatemala los dos, uno terminó en prisión y tal. Pero bueno, estos señores, estos dos fiscales trabajaban para los intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos les pagaba, pero aún así decían que eran de izquierda. Y entonces los señores Maura habían montado el gran, digamos, puerto de contenedores de toda Iberoamérica, tremendo, y los americanos querían hacerse con él y tal. Y como consecuencia de eso lo venden y entonces les montan esta causa. ¿Qué ocurre? Que cuando piden la extradición, solicitan nuestro asesoramiento como Stuart Mackenzie, y yo lo que le aconsejo es, oye, no esperes a que vaya la policía a detenerte, preséntate en la Audiencia Nacional. Y es cierto, y no puedo dar detalles porque estaba hablando como abogado
que yo me entrevisté con algunos fiscales, con algunos miembros de la Audiencia Nacional para explicar que este señor no iba a huir, no pedía tal y que debían de verificar esos papeles que al final han resultado que eran falsos. Pero fíjese, el interés al final ha sido tan rocambolesco que, ya le digo, los dos fiscales que le acusaban por los intereses de Estados Unidos, yo se lo expliqué perfectamente en la instrucción, pero el señor García Castellón no le gustó tampoco lo que dije. No sé si es que esperaba que le contrataran también los americanos, no lo sé, no quiero demasiados comentarios. Y ya termino. Al final me querían juzgar, el señor García Castellón propuso juzgarme por lo que podía haber hecho los señores Maura allí en Guatemala 2 o 3 años antes. Y lo que pasa es que al final creo que ha dado con alguna sala medio seria, y dicho, bueno, una cosa es ir contra Villarejo y destruirlo. Pero hombre, vamos a mantener un poco la seriedad. ¿Cómo le vamos a juzgar por algo que él no tenía ni idea o que él nunca ha conocido? Y creo que al final lo han desgajado y va a haber 2 causas. Una la de allí y otra la de por qué me contratan a mí como asesor. Y los 10 millones, en realidad llegamos a cobrar, no llegó a 7, y además es porque montamos despachos en Estados Unidos, contratamos despachos en Guatemala, contratamos despachos en todos sitios, es decir, y parte de esa minuta, obviamente hubo que trocearla en toda la actuación. No fue una actuación simplemente decir, venga, me llevo 7 millones por impedir. No, eso no es así. Hay un trabajo serio y riguroso que se hizo estrictamente jurídico. El señor don Ramón Pérez Maura, que ha escrito artículos muy duros contra los periodistas que él considera afines al señor Villarejo, fue respondido desde OK Diario con una nota en la que decían que, entiendo yo que tenía intención de decir cómo usted critica a los periodistas villajerianos si usted tiene un vínculo porque es consejero de la Sociedad Pérez y Cía. Entiendo que esto es una cuestión anecdótica, que él no tenía, Ramón Pérez Maura, ningún tipo de vinculación con este asunto, o si habló alguna vez usted con él. Es un hermano de ellos. Pero que él, aunque fuera como consejero, no estaba vinculado a los negocios de la familia. No tengo ni idea, pero eso es un negocio familiar. Ahí todos los hermanos tienen una participación. Lo que pasa es que la gente, ya le digo, fíjese lo que ha pasado en la última comisión esta donde estuve declarando el otro día. Los mismos miembros que votan que yo vaya, luego dicen, ¿y qué pinta aquí? ¿No? Entonces, yo les dije el otro día, señorías, soplar y sorber no se puede hacer. Porque le llaman como experto y luego le dicen que no le creen nada de lo que diga. Claro, pero no me creen, y todas las comisiones políticas, la Kitchen, la Operación Cataluña, se basan en mis archivos.